Bienvenidos al programa Personajes de Abundancia, donde tu servidor Darío Rico Cadena, en compañía de Miguel Ángel Camacho, te platicaremos la vida, éxitos, fracasos y grandes aprendizajes de personas que han inspirado, roto paradigmas y han impactado a la humanidad, y es por eso que hoy las reconocemos como personajes de abundancia. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Darío. Bienvenidos todos también. Y claro que sí, este personaje de abundancia a mí me gusta mucho, y a todas las personas que les gustan los viajes, conocer el mundo en sus diferentes formas, en las diferentes formas de alojarse. Es una forma también de cómo tú te puedes conocer a ti mismo, salir de ese estándar, salir de esa zona de confort. ¿Y qué personaje es? Pues es Conrad Hilton, el dueño de la cadena hotelera más grande del mundo, un gran empresario y gran visionario, aportando ahora sí que un valor enorme a esta industria, este crecimiento a la industria hotelera, industria del turismo, industria restaurantera también. Y pues ahora sí que es por eso que también lo consideramos un personaje de abundancia, porque más allá de su visión como de empresario y de negocios, era la visión que él tenía para aportarle a sus personas que trabajaban con ella, y a las personas que iban a ser los clientes y huéspedes de cada experiencia que iban a vivir. No era hospedarse nada más, sino era vivir toda una experiencia que los hiciera querer regresar o recomendar esa cadena. Así es. Y además de todo, él sentó los estándares para esta industria. Él creó todas las normas de calidad que actualmente se utilizan dentro de la industria, no solamente en su empresa, sino en toda la industria. Y es importante el gran legado que dejó durante sus 91 años de vida. Y como siempre, pues me gusta iniciar con el nacimiento de nuestro personaje, que fue en San Antonio, Nuevo México, el 25 de diciembre de 1887. Y como bien les dije, vivió 91 años, falleciendo en Santa Mónica, California, el 3 de enero de 1979. Fue un empresario hotelero estadounidense, fundador de la cadena de hoteles Hilton, una de las más grandes que existen en la actualidad. Exacto, fíjate, él fue el segundo hijo de una familia de ocho hijos, 8 hermanos. Entonces fue el primer varón, y por eso mismo también le tocó ahora sí que estar más en la parte de pues, ese liderazgo, de estar pegado para apoyar en la familia. Y sí, su papá es August, o le decían Gus también, de Oslo, allá en Noruega. Su mamá era Mari, de ascendencia alemana, y lo que llevó a ese crecimiento de Hilton era tener la unión de la administración de su padre más la educación de su madre. ¿Por qué digo esto? Porque en la biografía Hilton nos platica que su papá fue el que influyó en esa parte administrativa y de negocios, porque fíjate, tenían una tienda de abarrotes, de tienda en general, comercializaban ganado también, tenían una farmacia, una caballeriza, con todo esto de la industria automotriz, como platicábamos de Ford, pues ellos también aprovecharon la ola y abrieron un taller mecánico, ¿vale? Vendiendo nafta para todos los coches, ¿vale? Entonces, por parte de la mamá, lo que veía era que la educación que le dio su mamá fue esa parte de tener la fe en Dios. Fíjate que fue una familia religiosa. Hilton también se considera, pues, que le gustaba hacer negocios honestos. Fíjate qué importante tener eso. Negocios honestos. Con ética, hacer, ¿no? Negocios honestos, tener ética con sus trabajadores y brindarle algo bueno a sus clientes. ¿Vale? Por eso mismo también, desde chiquitos, como mencionas, ellos vivieron su infancia en Nuevo México, están muy pegaditos acá a nosotros, por lo que desde chicos, antes de los 9 años, ya tenían que hablar español, ¿vale? Hablaban español, dominaban inglés, español, y hay algo que marcó la diferencia aquí con Hilton, que es una crisis que ellos vivieron. Vivieron una crisis en las que, pues ellos sí habían tenido muchos negocios, les iba bien, pero con esta crisis, con lo único que se quedaron fue con la mercancía que tenían. Eso fue lo único que ocuparon para sobrevivir. Y entonces de ahí es como nace el ingenio de Hilton para decir, oye pa, y si rentamos, alquilamos los cuartos que tenemos acá arriba, tenemos por ejemplo de 5 a 10 cuartos, los vamos a rentar en 2.5 dólares por huésped, y ya,
Entonces, pues fíjate que fue una buena idea para el papá, para la familia, y de ahí fue que empezaron ellos ahora sí que a hacer toda esta parte hotelera. Por ahí fíjate, ya me estoy saltando una parte importante. ¿Cómo fue que él le gustó esta parte hotelera? Cuando se dieron un viaje, cuando no había crisis y se fueron de viaje a California, vivieron un viaje en el que le gustaron los hoteles, los coches, el sentir una experiencia diferente, y fue ahí que unió tanto el viaje con la crisis para crear esa oportunidad. Así es, y muchas veces esos momentos que nos impactan, esas experiencias que generan en nosotros el amor y la pasión a los emprendimientos que realizamos, ¿no? Y como bien comentas, una de esas experiencias son las que él le hicieron darse cuenta el impacto que puede llegar a tener una experiencia en un viaje, el servicio, la calidad del trato al cliente, la calidad de cada uno de los espacios en los que vas a estar, y es por eso que él trató de siempre llevarlo mejor a sus clientes. Claro que sí. Después de los 9 años, lo que platica Hilton en su biografía, es de que él le gustaba mucho los negocios, que disfrutaba más ayudarle a su papá que ir a la escuela. Entonces era muy chistoso porque al mismo tiempo ese entusiasmo que tenía para los negocios, también su papá por ahí le pasó por la mente decir, y si mejor ya no va a la escuela, y mejor se queda aquí estudiando. Que se quede aquí, porque no solamente tenía mucho entusiasmo, también tenía buenos resultados, ¿no? E ideas para operar de manera alterna con nuevas formas. Entonces ahí quien puso todo este orden fue también la mamá. Y dijo, pues sí, o sea, es muy bueno, es muy talentoso, pero también queremos algo mejor para nuestro hijo, por lo que siguió estudiando, y todavía para meterle esa parte de disciplina, estuvo en una escuela militar, pero no sé, fíjate cómo son las cosas. Él quería seguir trabajando con su papá, que para fortuna de él se quemó la escuela militar. Entonces se quedó en la escuela y regresó todavía a seguir trabajando con el papá. Ya después la mamá seguía insistiendo en que fuera a la escuela. Ya no estuvo en una escuela militar y estuvo en la escuela que le llaman San Miguel en Santa Fe. Era una escuela católica, era una escuela igual con disciplina, y lo mismo pasaba con Hilton. Él veía la oportunidad en la que podía seguir apoyando a su papá, entonces disfrutaba los fines de semana, disfrutaba las vacaciones, esperaba con ansias el verano para seguir trabajando con su papá. ¿Qué era lo que le decía a su papá? Le decía, ok, mira, vamos a aprender mucho de cómo administrar los recursos, pero yo quiero que tú me des mejores resultados. Los recursos también son tus recursos, es decir, tus ingresos. Y te decía, yo te voy a pagar $5 por mes. En ese tiempo $5 pues era una cifra buena, y él más siendo niño. ¿Vale? Entonces le decía también su papá, si tú trabajas y muestras mejores resultados, puedo doblar esa paga. Ya, $10. El chiste es que terminó el verano Hilton con $50, y aquí va un aprendizaje de Hilton también. Él decía, bueno, todas las personas que lo veían decían, de tanta fortuna que manejó, de tanto dinero que él movía, jamás dejó de admirar un billete de $5. Un billete de $5, así como a veces las personas traen en su cartera el de dólar por la suerte, pues él no lo traía por la suerte, él los veía porque recordaba de dónde habían salido, de dónde habían venido sus primeros ingresos y cuál era la cantidad. Para él era algo muy importante. Exacto. ¿Vale? Eso de las características que dices que implementaba, que tenía su creatividad, ahí tengo un ejemplo. Él empezó a estudiar cómo crear sus huertos en casa, y de ahí era como también lo ocupaban para los negocios, para vender toda esa cosecha. Y ahora sí que la mamá y las hijas también estaban en esa parte de aprender en la cocina, pero tenía una parte estratégica, porque más adelante es lo que se convierte en lo que era el restaurante de su primer negocio, que iba a terminar siendo su casa. Y no es un tema de machismo acá de que las mujeres estaban en la cocina, pero
pues ahora sí que, como nada más iban ellos, nada más estaba Hilton como el primer Sí, hombre, claro. su papá se lo llevaba. Y entonces, quien en ese tiempo a lo mejor sí estaba todo ese machismo, quien se quedaba en casa, pues era la mamá con los hijos. Entonces, para no crear acá el conflicto, la discusión y todos esos No, temas, estamos hablando de épocas completamente diferentes, ¿no? claro que sí. Ahí te va en el momento en el que sí dejó la escuela. Ok. Fíjate, ya después de los 9 años, pasaron todavía 3 veranos, y ahí sí dijo, no, yo ya me quiero ir a estudiar más con mi papá, a trabajar más con mi papá. Regresó con su papá a trabajar, ya la paga era de $25 por mes, Ya, como mi mamá. en 1904, exacto. Y un acontecimiento súper importante en la vida, en toda la familia más bien, fue cuando el papá ganó $135,000 vendiendo carbón, que ya tenía desde antes ahorrado bueno, acumulado, porque había comprado en un precio bastante bajo. Ok, Entonces, ¿qué hizo la familia? Perdónenme. ¿Qué hizo la familia? Se fue de viaje a Chicago. ok. Dijeron, vamos a festejar, vámonos de viaje a Chicago. Y ese fue el momento en el que cambió y en el que Hilton encontró su porqué y su para qué. Él entre tantos negocios, como que no le gustaba uno en particular. O sea, tenían la tienda, la caballeriza, la farmacia, pero lo que más le gustó fue la experiencia que vivió en ese viaje. El ver una ciudad más grande, más desarrollada, trenes, coches más bonitos, más de lujo, más rápidos, fueron lo que lo hizo llevar a que la gente viviera experiencias. No a que comprara productos, sino que viviera experiencias. ¿Vale? Un viaje al final de cuentas es una experiencia que te saca de tu zona de confort y, como mencionaba al inicio, te lleva a conocerte a ti mismo. ¿Vale? ¿Qué fue lo que pasó después, Darío? Fíjate que se enferma su mamá. De tan bonito viaje que habían tenido, su mamá se enferma y pues se tienen que mudar a Long Beach, en California. Ok. Y después, en 1907, viene una crisis financiera. ¿Qué pasa el país? ¿Qué pasa la familia? Y menciona a Hilton en su biografía. Un día mi papá Augusto, dice que se despertó sin un solo centavo. Estaban en una crisis en la que despierta el papá sin un solo centavo y lo único que tenía la familia era el stock de mercancía acumulada para poder vivir. Tú pensarás, pues venden todo y pues ya van creando un ingreso, pero no, o sea, él platica que los precios empezaron a bajar, la demanda también era poca, y para lo único que les sirvió la mercancía que tenían era para sobrevivir. Comían del que tenían ahí, ocupaban sus recursos que ya tenían. Y las palabras que le menciona a su papá era: a mí no me importa que hayamos perdido lo que teníamos, no me importa que no tengamos nada de fortuna, porque ya lo he vivido, ya he estado en este lugar antes y me importa más saber que estamos bien, que su mamá se recuperó, que está con nosotros y que tenemos comida para comer. Y ahí Hilton dijo, pues sí, tiene mucha razón, yo estoy feliz y vamos a ver qué podemos hacer. No pasó ni siquiera un solo día cuando Hilton le dice a toda la familia, ya sé qué vamos a hacer. Allá tenemos 5 cuartos de mercancía, vamos a pasarlo todo a un solo lugar y liberar ese espacio. Y ese espacio lo vamos a alquilar para todos los migrantes, o sea, todos los mexicanos de acá abajo que se iban a Estados Unidos a buscar mejor vida. Entonces dijo, hasta con plan de negocio y todo, le decía, miren, vamos a venderlo el tiempo, la noche, a $2.5. A todos los huéspedes que vengan, les vamos a preguntar si van a querer el alimento incluido, a qué hora quieren que lo levantemos, a qué hora quieren desayunar, les vamos a dar sábanas, les vamos a dar cobijas, les vamos a dejar que se bañen y que pasen a nuestro baño. Y si te das cuenta, desde ese momento, el plan de negocios que formuló Hilton no fue un plan financiero o un plan de producto, un plan de servicio, sino un plan de impactar a las personas que iban a vivir esa experiencia, en buscarle el beneficio a esas personas. Pues ya, o sea, el papá dijo, pues me parece muy buena idea, y
¿Qué era lo que hacía? Ahí cambió también el tiempo de sueño y de actividad para Clinton y toda la familia. ¿Por qué? Porque ellos tenían que despertarse, dormían en la tarde-noche y despertaban a la medianoche para irse a recibir, para ir a esperar a todos los migrantes que llegaban de trenes a la 1 de la mañana. Entonces, desde la medianoche hasta aproximadamente las 4, era puro trabajo, acomodar, hospedarlos, y ya así dormía, y otra vez a las 8 de la mañana a continuar operando en los demás negocios. ¿Vale? Tratar de revivirlos porque no. Ya seguí esta parte. Sí, exacto, pero por lo pronto ya están generando más ingreso y están diversificando su negocio, ¿cierto? Y fíjate que dice, no tardó ni siquiera 6 semanas para que la noticia se difundiera hasta Chicago, bueno, alrededor, y decían, ahí hay un niño, es un papá y un niño que te ayudan con todo, tú no tienes que hacer nada, tú nada más tienes que ir, y si quieres pasar un momento en el que te agarra la noche, te puedes quedar ahí y el papá y el niño te ayudan con las valijas, te dan todo, y nada, no tienes que preocuparte por nada más que descansar. Fíjate, eso ya estaba en palabra de las personas que conocían el negocio o que habían escuchado de ellos. Ya no era ni siquiera publicidad que ellos hacían. La buena imagen, las buenas referencias fueron las que se dieron de boca a boca. Y ese es el poder del valor agregado. El darle un servicio, darle una experiencia a todos tus clientes. ¿Qué pasó después? Pues que después dijo, pues ahora sí voy a estudiar. O sea, como que no sé qué anda con él, pero decía, como que sí quiero estudiar. Y regresó a sus estudios, pero en una escuela de minería. Y estuvo 10 años. Y hasta que empezó a conocer más personas en ese... Ahora sí que en minería era estar literalmente pegados en la industria petrolera. Empezó a conocer más empresarios, empezó a conocer políticos. Y fíjate que después de los 20 años ya empezó a lanzarse como diputado. Así es, justo de eso te quiero platicar. En sus tempranos 20 años, él fue representante republicano en la primera legislatura del recién formado Estado de Nuevo México. Entonces, él incursionó también en la política gracias a todos estos, pues estas relaciones que tenía y al aprendizaje que tuvo de la universidad. Entonces, él inicia su carrera como político, pero es una carrera corta que solamente dura un par de años. Y estos años, él pues se da cuenta que su pasión son los negocios, ¿cierto? Claro, sí, fíjate. ¿Te acuerdas que les platicaba que a él le gustaba mucho la honestidad y los negocios con ética, que era lo que había aprendido de su mamá? Por eso fue que se salió de ahí, de la política, porque decía, no, es que aquí como no es lo mío. Que me rodean, ¿no? Les voy a platicar algo que mencionaba en su biografía literal. Dice, yo confieso que me deleito en la presencia de los hombres francos y honestos. Experimento un horror instintivo por la deshonra y la deshonestidad. No puedo concebir el regocijarme un solo instante con un solo dólar ganado con codicia o artimañas. Entonces, ¿qué fue lo que aprendió de la política? Saber relacionarse y saber cómo expandirse todavía más de manera legal. Exactamente. Cómo poder crear... Y más allá de legal, de manera ética, ¿no? Claro, sí. Y bueno, de ahí nos brincamos a, pues como bien mencionaste, ya creó este hostal en el cual ellos iban dando este servicio. Y de ahí nos brincamos a cuando ya inició realmente su primer negocio hotelero, que esto sucede con la compra de el Mobley Hotel en Cisco, Texas. Ellos se mudaron a Texas y en 1919 adquirieron, junto con su padre, adquirió este hotel. Y ahí es donde ya realmente se inició en el mundo de la hotelería. Y a partir de ese año continuó comprando numerosos hoteles. Un punto importante durante esta época es que cuando es la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, él se enlista en el ejército, va a servicio
y su padre muere mientras él estaba en el servicio. Su padre fallece en un accidente automovilístico, cosa que pues afectó profundamente a Conrad, pues su padre era su socio, su amigo, su mentor, era la persona que él admiraba tanto en los negocios. Entonces él decidió seguir ese camino y seguir creciendo el negocio de la hotelería que había iniciado con su padre. No, sí, o sea, él regresó a Texas con esa noticia y ahí él vio, ahora sí que más que nada, el cómo seguir creando, levantando la familia emocionalmente y levantando los negocios que había dejado el papá. Ahora, literalmente lo que hizo Conrad es de que ya fueron negocios que ahí quedaron y Conrad siguió con su cadena hotelera. Ese hotel que mencionas estuvo muy bueno, el Mowgli, su primer hotel, y dice, fue la mejor compra de mi vida, fueron $40,000. ¿Vale? Y otro punto importante en sus negocios fue un principio que le llamaba Minimax, precio mínimo, servicio máximo. Y esto es muy chistoso, fíjate, cómo él le hacía para eficientar los costos y darle una mayor utilidad, un mayor uso. Él decía, no manches, siento que tenemos que aprovechar más, o sea, él decía, cada espacio que vemos tiene que ser bien utilizado. Entonces, ¿qué era lo que hacía? De repente, y eso sí se lo criticaron mucho, fíjate que con su competencia había personas que decían, es que este hombre compra hoteles como si fueran naranjas, pero en tono de admiración, en tono crítico le decían, pero también a todo le ve cara de hotel, a todo, o sea, si te puede poner, no sé, una almohada en un árbol, casi te quiere poner ahí. O sea, él decía, tenemos que aprovechar cada espacio, este escritorio está muy grande, lo tenemos que hacer más chiquito, este restaurante está muy grande, tenemos que hacer el comedor más chico y poner unos stands de otros negocios ahí, para que cuando la gente esté comiendo, lo que vea a su alrededor sean más negocios. Entonces, pues más que nada, eso llevó el crecimiento todavía de diversificar ingresos. Es algo que aprendió de su papá y que lo metió negocios adentro de su negocio. Exactamente, que no solamente se quedó en eso, ¿no? Y él creó más negocios para sí mismo y también para otras personas. ¿Por qué? Porque al momento de él poner un hotel y empezar a hacer crecer alrededor de ese hotel más comercios, más turismo, más, pues mucho mayor impacto en la comunidad. Ahora, de ahí, su primer como ya golpe fuerte en la industria hotelera fue cuando construyó el Dallas Hilton, también en Texas, que abrió sus puertas en 1925, después el Hotel Abilene Hilton en 27, el Waco Hilton en 1928 y el Paso Hilton en 1930. Aquí, en este momento, él ya estaba empezando a tener cierto dominio, por lo menos en Texas, dominaba completamente la escena de la hotelería. Sin embargo, en estas fechas, como bien recordamos, fue la crisis del 29 en la que la bolsa de valores de Wall Street cayó y él, debido a esto, se vio forzado a caer en bancarrota y perdió varios de sus hoteles, de los cuales, a pesar de que los perdió, él, como sabían que era un administrador extraordinario, los nuevos dueños le pidieron que él siguiera siendo el gerente de esos hoteles. Fíjate cómo, o sea, él siguió todavía yéndose de gerente. También lo que le servía era de que pues tenía ahora sí que un flujo más estable en cuanto a su ingreso, y eso le permitió otra vez diversificar. No se quedó nada más trabajando para los hoteles, sino él seguía, así como Disney, que estuvo trabajando con industrias con empresas como editor y dibujante. Él también empezó a ver y a conocer cómo eran otros hoteles para que él ya después se pudiera independizar nuevamente, y fue en 1946, la crisis fue en el 29, ¿no? Viene todo esto de también la Gran Depresión. En 1946 ya es cuando fundó la Hilton Hotels Corporation. Un poquito antes de eso, él
era gerente de estos hoteles que había perdido, sin embargo, él todavía seguía siendo dueño de varios hoteles que él tenía. Entonces, poco a poco fue otra vez amasando una fortuna para recuperar todos estos hoteles. Y ahora sí, para empezar en el 39, antes de crear la Hilton Hotel Corporation, en el 39, crea su primer hotel, construye su primer hotel fuera de Texas, que fue en Albuquerque, Nuevo México, de donde él era. Y ahora sí, en el 46 crea la Hilton Hotels Corporation y en el 48 crea la Hilton International Company para empezar a expandirse ya en un mercado global, no solamente en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Fíjate, eso es súper importante. ¿Cómo es de que él llegó a internacionalizar? Era, con todos sus socios le decía, pues miren, vamos a alquilar, cuando no podía comprar un hotel, decía, pues vamos a ver cómo podemos alquilarlo para también conocerlo, estudiarlo, y si vemos un hotel que podamos comprar, que sea una una compra ventajosa, lo vamos a comprar. Pero si no podemos ni alquilarlo, si no podemos ni comprarlo, vamos a construir hoteles. Ahí fue cuando salió la idea de, expandirse todavía más y salir del país. Él, en el momento en el que ya estaban construyendo hoteles, jamás dijo, vamos a construir hoteles como, viéndolo como la parte física. No le decía, estamos construyendo nuestro éxito y estamos construyendo un espacio para que más personas puedan hacer nada más que disfrutar la vida, descanso, etc. Él siempre, fíjate cuál es ese contraste a veces, ¿no? En los pensamientos de un empresario, a veces que nada más quiere expandirse y bla, 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 diversificar y tener muchos puntos de venta, a la visión que tenía Hilton. El Hilton, cuando veía esto de darle hospitalidad a las personas, era por los migrantes que venían y les dejaba que pudieran descansar. Siempre fue un ganar-ganar en cuanto a pues ellos poder estabilizarse financieramente y brindar un servicio. Jamás pensó en tomar ventaja de, ahora sí que, haciendo malos negocios, etcétera. Entonces, eso es lo que me gusta de Hilton. Es ahora sí que lo vemos en todas las experiencias cuando hemos viajado, en el que decía, primero es el cliente, tenemos que ver lo que hace, tenía que también escuchar. Esta parte, fíjate, lo tiene que platicar David, el servicio al cliente. Él pedía cómo podían mejorar su servicio. Y es otra parte importante, el escuchar a todas sus personas. Además, escucharlos y convertirlos en estándares. Él comenzó a convertir en estándares ese servicio al cliente. Empezó en el periodo de la posguerra, en los 50, 60, él empezó a tener una expansión mundial. Los hoteles Hilton facilitaron que los negocios estadounidenses tuvieran pues mucho más impacto fuera de Estados Unidos. Y eso creó que existiera un estándar mundial para los alojamientos, lo cual hizo verlo como la punta de lanza. Entonces siempre fueron pues los primeros en crear esas herramientas. Empezaron a dar servicios como tarjetas de crédito para hoteleros, o sea, para poder hacer compras en hoteles. Empezaron a dar rentas de carros, empezaron a dar servicios que fueron englobando toda la experiencia y rewards, recompensas. Actualmente tienen más de 100 millones de usuarios en sus bases de datos de recompensas. Pues sí, o sea, ya hasta me dieron ganas de ir a conocer de los primeros. Es padrísimo. A mí me gustan mucho los hoteles Hilton. Las veces que he tenido la oportunidad de viajar y hospedarme en alguno de ellos, la atención al cliente es muy, muy, muy padre. Y además de esto, ya que empezaron a expandirse, él introdujo al negocio y estuvo trabajando muy de la mano con su hijo Barron, que fue el que lo sucedió como presidente de la Hilton International Company. Y algo muy curioso que sucedió en su vida. Él cuando murió en el 79, a los 91 años, él dejó $50,000 para cada uno de sus hijos
y $100,000 a cada uno de sus sobrinos y a su hija Francesca. Y todo lo demás, el resto de su fortuna, fue donada a la Fundación Conrad N. Hilton, que fundó en 1944. O sea, los miles de millones que ya tenía en ese momento, les dejó una parte muy pequeña a cada uno de sus hijos y todo lo demás lo donó. Fíjate que esa parte altruista también está padre y es algo que no debe dejar de lado cualquier empresario, cualquier emprendedor. Y último dato para compartir es de que a su muerte de los 91 años ya había dejado una cadena de 185 hoteles y albergues en Estados Unidos, más 75 establecimientos alrededor del mundo. Entonces, es un gran personaje para aprenderlo, para estudiarlo y para seguir implementándolo nosotros en nuestros sueños, proyectos, metas, negocios, en la empresa también. Así es, Miguel. Estar aquí. Muchas gracias. Así es, Miguel, un honor poder platicar acerca de este gran personaje y más aún que fue un personaje que no fue tan fácil de investigar, tuvimos que hacer ahí bastante, estarle picando para encontrar más información sobre él y creo que podemos aprender grandes lecciones, ¿no? La importancia que tiene seguir tu pasión, servir al cliente correctamente, aprovechar tus recursos, ser buen administrador y siempre pensando no en volverte millonario, sino en cómo puedes hacer las cosas bien y puedes beneficiar la vida de tus clientes. Eso es lo que te convierte en un personaje de abundancia. Es por eso que el día de hoy hablamos de Conrad Hilton. Muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast, por vernos si nos siguen a través de YouTube. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta al video y también que nos sigan a través de Spotify en este ya cuarto episodio de Personajes de Abundancia. Síganos en redes sociales, a Miguel Miguenial y a mí como Darío Rico C en todas las redes sociales. Miguel, ¿algún último mensaje que quieras compartir? Pues que nos estamos viendo, sintonizando más adelante y pues todos los datos, las redes, aquí las ponemos abajito, ¿no? Un abrazo para todos y para seguir creciendo y aprovechando este segundo semestre del año. Así es, nos vemos y sigamos juntos generando abundancia.